Del Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Este evangelio de la multiplicación de los panes tiene pues una nota muy eucarística. El evangelista, cuando va narrando este episodio, pues también va haciendo referencia a la Eucaristía. Y la Eucaristía pues es justamente comunión, es decir, comunión con Cristo, ¿no? Y cómo nos alimentamos de Él. Y quisiera pues darle algún giro, de acuerdo también, claro, con esta, digamos, como con esta nota del tema del alimento, pero a la actitud que Jesucristo tiene y a la actitud que cada uno de nosotros debería tener con respecto, pues, al mundo, si se puede decir, ¿no? Hace unos días estaba platicando ahí con un joven, o platicábamos ahí en un grupo que tenemos, y ponía el ejemplo de una señora que ponía, perdón, que pide ahí apoyo, ayuda o vende cosas en los semáforos, ¿no? Y él mencionaba que, como seguramente nos ha pasado a muchos en estas situaciones, como que veía a esta persona y que ya, o sea, les decía: ¿sabes qué? Ya, o sea, ya déjame en paz, o ahorita no puedo, o váyase para allá. Y lo decía de una forma pues muy espontánea y muy natural, y creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que no vemos con misericordia a la otra persona. Y bueno, pues es verdad que quién sabe que vayamos pensando en el carro, qué problemas traigamos en el día, pero pues a fin de cuentas no la miramos quizá como esa persona merecía ser vista o mirada. Y vemos en este evangelio cómo la mirada de Cristo pues verdaderamente después le lleva a la acción, transforma y cambia. Y me llamaba la atención porque Jesús ve en el Evangelio a estas personas y las ve hambrientas, tiene misericordia, se da cuenta de que están pasando por una necesidad. Y esa mirada de Cristo, creo que al mismo tiempo también nos hace pensar qué vería Jesús en ti. En estas personas Jesús vio hambre. ¿Qué tipo de hambre Jesús ve en ti? Y el hambre pues suele ser esa ausencia de comida, ese pues tener necesidad de nutrirse y sientes como pues el estómago, ¿no? Se te mueve de un lado a otro y hace ruidos y pues muchas veces también esa hambre la intentamos llenar, o ese vacío la intentamos llenar con otras muchas cosas. En pocas palabras, Jesús ve en estas personas que no se están alimentando con lo que verdaderamente vale la pena, o simplemente que no se están llenando, ¿no? Que están vacías. Y puede haber muchos tipos de vacío. El vacío, por ejemplo, de la superficialidad, de huir de las situaciones de la vida o de los problemas, de no querer afrontarlos, de no querer madurar, de querer siempre que todas las cosas salgan bien, o simplemente rehuir a los problemas que en la vida de cualquier persona se presentan. Y como eres superficial, pues entonces decides simplemente
cambiar la mirada, cambiar los ojos, ¿no? Se está incendiando la casa, pero como se está incendiando la casa, pues mejor volteo para otro lado, pensando que con eso las cosas se van a solucionar. Y no, puede haber la, pues el vacío del orgullo de aquella persona que no está dispuesta, por ejemplo, a ceder, a pedir perdón, a decir, me equivoqué porque está demasiado llena de sí misma, pero no está llena de humildad, no está llena de Dios. Puede existir también, pues ese vacío que se intenta llenar con las cosas, con comprar, con tener, o, o si quieres también con esa vanidad de decir yo soy importante porque conozco a tal o porque conozco a cual y basas tu valor y tu sentido en cosas que están fuera de ti. En pocas palabras, estás vacío. Y ese vacío no lo puede llenar, o al menos no lo puede llenar en plenitud y sinceramente nutriéndote el alma, ni la superficialidad, ni el orgullo, ni el consumismo, ni la vanidad, ni el que conoces a tal o cual persona. Es más, yo creo que muchas veces esto de alguna forma nos convierte en hipócritas, si se puede decir así, porque estamos intentando darle al mundo una cara de nosotros mismos que no es la real, porque quizá nuestra cara real nos da vergüenza, porque quizá no queremos que Jesucristo nos mire con misericordia porque pensamos que somos autosuficientes. Y lo que hace falta pues es simplemente dejar que el Maestro nos llene, porque después, como también menciona este Evangelio, pues estamos llamados después a llevar esto a los demás. Estamos llamados a dar. Hoy, justamente hoy que estoy grabando este podcast, me tocó estar presente en la misa de una persona anciana, de una persona que falleció, pues sí, a causa de la enfermedad, pero también a causa, pues, de los años. Y estaba, pues, la misa llena, había muchos sacerdotes concelebrando, eh, y yo, pues, escuchaba las palabras tanto de quien dio la homilía como de una de sus hijas y me ponía a pensar cuánto bien ha sembrado esta persona en la tierra. Y hoy que pone punto final a su vida y hoy que estamos celebrando una misa para pedir por ella, pues llega al cielo con las manos súper llenas. Y me ponía a pensar en ese momento, quizá ya, ¿verdad? Después de un tiempo nos llega esa pregunta, si yo fuera el que estuviera en ese ataúd, ¿qué diría de mí aquel sacerdote en la homilía? ¿No? ¿Qué diría alguna persona que me conoce en sus palabras de agradecimiento a los demás por haberlos acompañado en ese momento? ¿Qué se recordaría de mí? Y yo creo que es una pregunta muy válida para reflexionar en nuestra vida. En pocas palabras me hacía pensar, ¿de qué la estoy llenando? Si Jesús me ve y tiene misericordia de mí y ve que necesito alimentarme, pues ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué le estoy dando también yo a los demás? Porque aquí en este evangelio se nota cómo los apóstoles van y empiezan a repartir esos panes. ¿Qué te dio Dios a ti para repartir? Creo que este evangelio pues es una invitación a tomarnos súper en serio nuestra vida, a dejarnos mirar por Cristo en nuestra miseria y a dejarnos alimentar por Él para darles también a ese Cristo que ha llenado nuestra vida. Cuando nos empezamos a llenar de otras cosas, es cuando empezamos después a sacar esas otras cosas en nuestra relación con los demás. Cuando nos llenamos de Cristo, pues sacamos a Cristo. Me gustaría que antes de concluir esta reflexión te preguntaras, ¿de qué tengo hambre? Si tienes hambre de Dios, te vas a llenar de Dios. Si tienes hambre de superficialidad, de orgullo, de consumismo, de vanidad, te vas a comenzar a llenar de algo que te infla, pero no de algo que te llena. Y ojalá que todos nos llenemos de algo que nos llena y no sentamos temor de ser mirados por Cristo en nuestra miseria, porque es ahí donde Jesús va a salir a nuestro encuentro y nos va a dar el pan que necesitamos. Que Dios les bendiga, soy el Padre Banibaldo Díaz y les invito a compartir este podcast. ¿Qué haría Jesús? Me pueden encontrar en redes como @Padre Evanibaldo y pueden seguir también @BeNewFire.